Hola a todos, entonces en la clase de hoy, que fue cuando se empezó a entrecortar, creo que quedamos en esta diapositiva. Aquí lo que me interesa resaltar entonces es, asumamos o estábamos hablando en ese momento, ¿cierto?, de vectores de expresión, y cuando estamos hablando de esos vectores de expresión, quiere decir que tenemos una región promotora. Es decir, que si yo tengo un gen de interés o un fragmento de interés, voy a pintar estos cuadraditos acá que representan los sitios de reconocimiento de enzimas de restricción. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una clonación que no es dirigida. Entonces, que voy a utilizar la misma enzima 1, va a tener la capacidad de cortarme al lado y lado, y el plásmido también entonces va a ser cortado con la misma enzima de restricción. Algo que les mencionaba y que es vital entender es que estas dos cosas o estos eventos de digestión se hacen, digamos, independientemente tanto para el producto de interés como para el plásmido. Y dentro de estos tubitos, entonces, yo realmente no tengo una copia, sino millones de copias del mismo fragmento, ¿sí? Piensen que es un proceso aleatorio en el cual las enzimas de restricción tienen la capacidad de reconocer esas secuencias específicas por complementariedad de secuencias, por todas esas interacciones no covalentes y llevan a cabo los procesos. Entonces, después de este proceso, digamos que de digestión, yo aquí voy a tener, voy a pintarlo en rojo, voy a tener entonces mi fragmento cortado del plásmido, que va a tener, en este caso yo estoy representando de esta forma los extremos que son cohesivos, y mi producto o mi gen de interés entonces va a quedar aparte en su propia restricción enzimática, cortado entonces con sitios que van a ser complementarios a esa secuencia. Entonces va a ser algo de la siguiente forma. ¿Ok? Ahora, estas dos cosas entonces yo las voy a sumar y va a ocurrir ahora. Va a ocurrir el evento de inserción de ese gen, digámoslo, del gen de interés en el plasma. Como estamos hablando de que este plásmido es un vector al final de expresión, es decir, tiene una región promotora, pero yo estoy utilizando el mismo sitio de corte para cortar los dos extremos, quiere decir que yo voy a tener dos escenarios potenciales a partir de esto. Voy a pintarlo acá, digamos que de diferente, voy a pintar los diferentes escenarios. ¿Listos? Entonces, primero, voy a tener eventos en los que el plásmido se volvió a cerrar sin el inserto, ¿cierto? O sea, es básicamente esto que les estoy mostrando acá. No hubo ninguna inserción, por lo tanto, se volvió a cerrar el plásmido. Ese vector sigue siendo de expresión porque es el mismo plásmido, pero sencillamente, digamos que esa es una de las tres posibilidades. La segunda opción es que ese gen de interés, pensémoslo así, se insertó, ¿cierto? Vuelven a restablecerse esos sitios de reconocimiento al lado y lado, pero ahora sí quedó, digamos, clonado, y pensemos por un instante que tiene esta orientación de izquierda a derecha. ¿Listos? Y tenemos una tercera opción, que es donde nuestro gen de interés quedó clonado ahora en el sentido opuesto, de derecha a izquierda. Voy a sombrear esta región. Y esta es una opción. Ahora, puede que a mí la que me interese sea la de la mitad, sea la segunda. ¿Cómo sabemos? De nuevo, porque como es el mismo vector, son millones de moléculas del mismo vector, todas deberían tener en la misma posición esa región promotora. Las voy a poner aquí como una P pequeña, una P más bien, pues para que nos acordemos que esa es la región promotora. Entonces, si ustedes se fijan, solo en la segunda condición, la región promotora está en la misma dirección del gen de interés, ¿cierto? Voy a poner acá como con una especie de asterisco esa parte. En la opción 3 y en la opción 1 no me sirven, pero eso yo no lo puedo controlar a priori, es decir, todos estos tres eventos están ocurriendo simultáneamente cuando uno pone esa mezcla de componentes. Vengan, más bien me devuelvo acá, ¿sí? Cuando yo pongo la mezcla de los componentes haciéndome referencia a el vector cortado y al fragmento de interés cortado, son millones de moléculas y están todas las posibilidades de que esto ocurra.
Es decir, después de ese evento de esa ligación y de esa inserción, yo voy a tener entonces una caja de Petri donde voy a tener diferentes colonias. Vamos a pensar entonces que esas colonias, como son bacterias que me están creciendo, la única condición que yo tengo en este momento, digamos, es que tengo el marcador de selección. O sea, en este caso puede ser digamos, el antibiótico ampicilina, y como yo estoy utilizando el mismo tipo de vector para las posiciones 1, 2 y 3, las bacterias en las cuales se haga esa transformación tendrían que ser resistentes. De hecho, esto veanlo para verlo más en detalle. Quiere decir que yo tengo un, es decir, tengo acá, piensen que esta es la bacteria, ¿cierto? Acá le va a pintar un flagelo, ya tiene su propio ADN genómico, pero aparte entonces quedó transformada con ese vector sin inserto. En la segunda opción y en la tercera, entonces yo también voy a tener otras dos bacterias, ¿cierto? Acá hay otra y acá está la tercera. Cada una tiene su material genético, cromosómico, y entonces para el caso 2 ella va a tener un fragmento ya clonado dentro de ese plásmido, solo que va a estar de izquierda a derecha, y la tercera opción tiene el gen de interés también clonado dentro del vector, pero en este caso está en el otro sentido. Si ustedes se fijan, cuando ocurre ese evento de transformación, todas estas mezclas de bacterias, yo realmente lo que estoy haciendo es que las pongo sobre una caja de Petri y al final me crecen como esas colonias. Entonces, acá, y eso es parte del ejercicio que es importantísimo hacer. Es decir, ¿cómo hago yo para determinar cuáles de esas colonias tienen la conformación de los plásmidos 1, 2 o 3? ¿Listos? Digamos que no sabemos, pero que están todas las probabilidades en esa caja. Me atrevería, por ejemplo, a decir que yo debería tener una técnica que me permita decir, ah, listo, la colonia, pensemos esta que voy a pintar acá en verde, está asociada, ¿cierto?, a este primer evento, donde la bacteria capturó un plásmido sin el inserto. Voy a pintar en otro color, esta colonia en azul, y esta colonia entonces está asociada a las bacterias que capturaron o que incorporaron el plásmido orientado correctamente, y voy a pintar en otro color, pintémoslo por ejemplo en naranja, una bacteria, ¿cierto? Acá está representada, que va a tener la tercera combinación, y esa es la bacteria que logró capturar el plásmido, pero que el inserto quedó insertado al revés. Entonces, de nuevo acá, el principio es cómo hago yo para discriminar sobre la caja de Petri, que es lo que está al costado izquierdo, cómo hago para determinar cuál colonia es la que a mí me interesa. Entonces, eso es lo que estamos aquí, o el principio de lo que les quería expandir un poquito más. ¿Listos? Ahora, en el ejercicio de la diapositiva, yo de nuevo, yo ya estaba resaltando dos posibilidades, y era que sí hubiera ocurrido la inserción, pero que fuera de una o de la otra forma. Entonces quiere decir que nosotros ya en ese paso descartar, pudimos descartar la opción uno, ¿sí? Acuérdense, piensen que por ejemplo ese plásmido tiene el gen del laxeta, por lo tanto, yo pude haber hecho una selección de colonias blancas y azules y ya me quedaba solamente con las blancas, ¿ok? De las blancas, entonces yo ya estoy en las opciones 2 y 3. Como estoy hablando de las opciones 2 y 3, quiere decir que ya solamente necesito confirmar la orientación de ese fragmento, y para eso es que se utilizan los mapas de restricción. ¿Listos? Entonces voy aquí a abrir otra pestaña donde ya tengo, digámoslo, por así decirlo, esa imagen ampliada de los dos eventos a partir de los cuales necesito inferir esto. ¿Listos? Entonces pensemos por un instante, o más bien para llegar hasta este resultado que está en la parte de abajo, piensen que entonces tenemos un plásmido que tiene un sitio de múltiple clonaje acá, cortico, y que tiene un único sitio de restricción. Una vez que yo abro ese vector, entonces voy al final a tener dos opciones, dependiendo de cómo se haya insertado ese fragmento. Digamos que esto yo lo tengo que sumar junto con, junto con un producto, con un gen de interés, una vez más, que tiene el mismo sitio de reconocimiento para las enzimas de restricción. Ahora acá todavía no sabemos, le voy a poner un nombre cualquiera, le voy a poner que la enzima B, y ese mismo sitio de corte debe estar
flanqueando mi producto de interés. ¿Ok? Pero a mí me interesa es que esto quede de izquierda a derecha. Asumámoslo así. Entonces, si ustedes se fijan acá sobre la imagen de abajo, ¿sí? En ese esquema ya se está resaltando el producto final de la clonación. ¿Por qué? Porque yo ya tengo dos tipos de plásmidos, dos poblaciones de plásmidos en los que miremos o enfoquémonos por un momento en la región promotora, ¿sí? Está la región promotora de izquierda a derecha y solamente uno de esos dos plásmidos cumple esa noción de que el inserto se haya insertado en la misma dirección del promotor. Quiere decir que a mí los que me interesan son los de la versión número 2. Pero de nuevo, esto me creció en una caja y yo tengo colonias que pueden ser una o la otra. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer físicamente? Coger una de estas colonias, voy a pintarla acá, extraer ese plásmido y digamos que yo tengo eso acá en un tubito. ¿Ok? Quiere decir que esta primera colonia, pensemos que está asociada a la versión 1. Esto no me quedó bien. A la versión 1. Mientras que esta segunda colonia está relacionada con, está asociada, un segundo, a la versión 2. No, pero esos números. Ok, hasta ahí vamos. ¿Listos? Quiere decir que yo debo tener otro tubito aparte donde ya tengo purificado ese ADN plasmídico. ¿Cierto? El de la versión 1 y el de la versión 2, cada uno en un tubito independiente. Hasta ese punto, digamos que yo de entrada todavía desconozco cuáles colonias tienen qué tipo de conformación del plasma. Bueno, pero para eso entonces yo voy a hacer un patrón de restricción. Y me voy aquí a resaltar esto en otro color. Si ustedes se fijan, el único sitio de restricción que estoy marcando sobre estos constructos son los que están acá inicialmente en verde. ¿Por qué digo que inicialmente los que están en verde? Me voy a volver al plásmido original que era este. El sitio de corte B fue el que yo utilicé para insertar el fragmento de interés, pero el plásmido, digamos que tenía otros sitios de restricción. Entre esos ya estaba el NRU1. ¿Listos? Voy a pintarlo ahí en esa posición. Quiere decir que los dos plásmidos resultantes, ese es el mismo sitio de restricción que yo les estoy marcando ahí en verde. Hace parte del vector, incluso si ustedes se fijan, está corriente arriba del promotor. Está en los dos, hace parte del vector, por lo tanto va a estar en todas las moléculas del plásmido que fueron transformadas en esa población celular. Ahora, el sitio que a mí me interesa para poder hacer ese patrón de restricción, entonces se lo estoy resaltando en verde, pero en la parte, o más bien pintémoslo en otro color. Voy a pintarlo pintémoslo en morado, perdón, en naranja. Entonces es como un marrón. Sí, se los estoy marcando acá. Si ustedes se fijan, ese sitio de corte hace parte del inserto. Quiere decir que si yo me volvía a mi fragmento inicial del DNA, va a estar al comienzo de la secuencia codificante. Es decir, yo podría decir, aparte de los sitios de corte B que están marcados ahí en la imagen, yo tendría que tener otro sitio potencial de corte también, NRU1, pero en este caso hace parte del inserto. Entonces, como yo después de la clonación tengo los dos escenarios, si ustedes se fijan acá sobre la imagen, entonces cuando yo coja cada uno de esos tubitos del B1 y del B2, del B1 y del B2 y les adicione independientemente esa enzima NRU1, ¿cierto? Yo tendría que obtener dos patrones de restricción distintos. Entonces voy a tratar de simular acá cómo sería un gel de agarosa bajo esa condición. Es decir, si yo tengo esto que es un gel, ¿ok? Y digamos que migra de arriba hacia abajo, yo puedo tener una zona donde sea mi marcador de mi peso molecular, listos, y un carril 1, que es donde voy a correr la versión 1 del plásmido, y un carril 2, que es donde voy a correr la segunda versión. Es decir, la colonia, el plásmido derivado de la colonia 1 y el plásmido derivado de la colonia 2. De hecho, yo podría inferir el tamaño esperado de esos productos si yo conozco la secuencia de mi plásmido. ¿Por qué? Enfoquémonos por un instante en esta primera versión, en la versión 1, ¿ok? En el de la izquierda, en el plásmido de la izquierda. Si yo corto con esa enzima NR1,
Voy a resaltar acá entonces el sitio de corte que hace parte del plásmido y aparte el sitio de corte que hace parte del inserto. Por lo tanto, voy a obtener una banda, pintémosla ahora en rojo, que va a estar, digamos que va a ser esta longitud, este tamaño, ¿cierto? Eso es como si cogiera un lazo circular y lo corto en dos sitios, pues voy al final a obtener dos fragmentos. Entonces digamos que ese es el fragmento 1 y el resto del vector, vengan que lo pinté mal, digamos que el resto del vector vendría a ser el fragmento 2. ¿Listos? ¿Dónde voy a ver yo eso en el gel? Si ustedes se fijan, ¿cuál es mayor? ¿Cuál tiene un tamaño mayor? ¿El fragmento 1 o el fragmento 2? Es evidente que el fragmento 1. Por lo tanto, yo sobre ese gel para la colonia 1 voy a observar una banda de un tamaño, pensémoslo, menor por acá y otra banda que es el resto del plásmido un poquito más alto. ¿Listos? Ese sería el patrón de restricción utilizando solo una enzima que es la enzima NRU1. Ahora, para el plásmido 2, que está derivado de esa segunda colonia que tuvo el inserto, digamos, ese gen de interés se insertó de forma distinta, y ese es el que me interesa, yo esperaría un patrón diferente. ¿Por qué? Porque quiere decir que al cortar con la enzima NR1 va a haber un sitio de reconocimiento en el plásmido que va a ser igual para los dos vectores, pero ahora el segundo sitio de corte va a estar, si ustedes se fijan, sobre el inserto. Por lo tanto, los fragmentos que yo espero obtener van a tener un tamaño diferente. Voy a obtener este tamaño que va a ser mucho más pequeño, ¿cierto? De hecho, yo lo podría empezar a pintar acá sobre el gel. Va a ser un tamaño, una banda mucho más pequeña que cualquiera de las que ya he representado. Y además de eso, la segunda banda es la que voy a representar acá, que es todo el resto del plásmido. Y ustedes se fijan, es más grande que cualquier otra banda, ¿sí? Por lo tanto, esa segunda banda tendría que estar por acá arriba, porque es muchísimo más pesada que las otras. Entonces, digamos que este es un patrón de restricción enzimática. ¿Por qué? Me está dando la única opción de bandas posible para la colonia que a mí me interesa, que en este caso es la colonia número 2. Y ese patrón de bandeo es necesario hacerlo para poder confirmar sobre cajas donde uno no tiene solamente 3 colonias bacterianas, ¿cierto? Acá están, sino donde yo tengo cientos de clones. Entonces yo puedo hacer un aislamiento de ADN plasmídico para muchas colonias y cada uno de esos ADNs plasmídicos purificados, ¿sí? Que están todos en tubitos individuales, someterlos a restricción enzimática y confirmar por estos patrones de restricción que cuáles colonias al menos tienen el gen correctamente orientado con base en estos patrones de restricción, ¿no? Bueno, no importa. Ahí va a describir patrones de restricción. ¿Listos? Entonces, eso es básicamente el resumen de lo que estábamos hablando ahí al comienzo de, bueno, más bien al final de la clase, con base en esa clonación dirigida y con los patrones de restricción que creo que hasta ahí alcanzamos a ver. ¿Listos?